Buenos días, muchachos. Hoy vamos a ver el taller 8 de análisis de gráficas. No sé si ya terminaron el taller 7. De pronto abren los micrófonos y me informan. Bueno, vamos a mirar entonces el taller 7. ¿De qué se trataba el taller 7? De funciones. Cómo se hace una función que es la medida entre dos variables, una variable que es independiente y la otra dependiente. Teníamos que a medida que pasa el tiempo, una taza de té caliente se va enfriando. Y la pregunta era, ¿qué sucede con la temperatura? Y si es posible predecir en qué tiempo la taza de té tendrá una temperatura de 0 grados. Para que la taza de té tenga una temperatura de 0 grados, el ambiente debe estar también por debajo de 0 grados. Entonces, es posible que la taza de té llegue a temperatura ambiente, pero no que se siga enfriando hasta 0 grados. Para el análisis nos pedían que Raúl necesita sacar fotocopias para un trabajo de biología. Si por cada fotocopia paga 60 pesos, ¿cómo puede determinar la cantidad de fotocopias? Entonces nos decían que hay que hacer un arreglo de 2 filas por la cantidad de columnas que nosotros queramos, donde una fotocopia cuesta 60, 2, 120, 3, 180, 4, 240. Entonces nos damos cuenta que el factor es multiplicar por 60 la cantidad de fotocopias. Entonces, si una cuesta 60, 2 por 60 nos da 120, 3 por 60 nos da 180, y de esta manera la fórmula sería y igual a 60x. Es decir, siempre averiguaremos el costo multiplicando 60 por la cantidad de fotocopias que decidamos. Ahora, si una magnitud depende de otra, se puede expresar esta dependencia mediante fórmula. Por eso, aquí en este caso, la variable dependiente es el costo y la variable independiente es la cantidad de fotocopias. Esa es la que nosotros decidimos, la variable independiente. Y la dependiente se halla con la fórmula. Ejemplo 1. El área de un cuadrado es igual al lado por lado. El valor del área depende de la medida del lado. En este caso, esta fórmula sería A igual a L a la 2, donde el área se determina de acuerdo al lado del cuadrado que nosotros decidamos. Por lo tanto, la variable independiente es el lado y la variable dependiente el área. Ejemplo 2. El Ministerio de Salud se ha hecho un estudio sobre el peligro de consumir tabaco. Los resultados se muestran por la cantidad de cigarrillos diarios contra el índice de mortalidad. En este caso, la persona decide la cantidad de cigarrillos que se va a fumar. Pero entre más cigarrillos, más posibilidades de muerte. Por lo tanto, la variable independiente es el número de cigarrillos y la dependiente el índice de mortalidad, que va de acuerdo a la cantidad de cigarrillos que se fuman. Entonces, ¿qué es función? Una función es una relación entre un conjunto llamado dominio, que lo decidimos nosotros, y otro conjunto llamado rango, que se halla mediante la fórmula. Y de la forma que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en el rango. Entonces, el dominio siempre van a ser todos los valores que puede tomar la variable independiente, tanto negativos como positivos. Y el rango, pues son los valores que toma de acuerdo a la función, y esa sería la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, acá se registran algunos valores para una función cuya fórmula es f de x igual a x sobre 2. Entonces,
2 sobre 2 nos da 1. 3 sobre 2 nos da 1.5. 4 sobre 2 nos da 2. 5 sobre 2 nos da 2.5. 6 dividido en 2 nos da 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, f de x es lo mismo que y. Y esa es la variable dependiente. ¿De qué depende? Del valor que nosotros queramos darle a la x. Únicamente acá si le doy 7, entonces 7 dividido en 2, 3.5 y así lo voy llenando. Ahora, ¿cómo represento las funciones? Entonces, para representar funciones, siempre se construyen dos columnas por la cantidad de filas que nosotros queramos para el plano cartesiano, donde el valor x y y depende de la fórmula. Es decir, la función se asigna f de x igual a 2x más 1. 2 por menos 3 nos da menos 6, más 1 nos da menos 5. 2 por menos 2 nos da menos 4, más 1 nos da menos 3. 2 por menos 1 nos da menos 2, más 1 nos da menos 1. 2 por 0, 0, más 1, 1. Y así sucesivamente se van hallando todos los valores lo más cercano posible a 0 para no extendernos tanto en la gráfica como de pronto que no le cabe en la hoja porque la fórmula es muy grande. Entonces yo siempre recomiendo 5 valores, desde menos 2 hasta 2. No se olviden revisar estos videos donde se les va a explicar también cómo se ubican para los que quieran recordar qué es el plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, el primero, menos 3, menos 5. Entonces ustedes se van por los lados negativos de la x, menos 1, menos 2, menos 3, y menos 5 en la y, estaría para abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Ahí ubican el punto. Menos 2, menos 3, menos 2 en la x y menos 3 en la y, hacia abajo. Después de que ubican todos los puntos, trazan y el resultado, siempre que de estas funciones van a ser lineales, a no ser que la x tenga un exponente diferente a 1. Es decir, x a la 0, x a la 2, x a la 3. Ahí sí cambia la representación gráfica. De lo contrario, sigue siendo una línea. Acá nos dicen, observe la tabla, donde se registra la temperatura de una persona a lo largo de un día. ¿Cuál es la variable dependiente? Activen el micrófono. La variable dependiente es el tiempo. Ok, dependiente del tiempo. ¿Por qué? No, profe, la temperatura, porque Ah, dependió de la hora en la que se encuentre la persona variada. entonces la independiente es el tiempo y la dependiente es la temperatura. En este caso, pues la independiente es el tiempo porque el tiempo transcurre, no lo podemos parar ni lo podemos cambiar. Pero la temperatura sí puede variar en una persona, si se enferma, si se alivia. Entonces, esta es la que depende, la temperatura. La independiente sería el tiempo. Ahora la otra pregunta es, ¿entre qué horas varió más la temperatura? Entonces ustedes tienen que mirar acá los cambios que hubo de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, y en cuál fue donde varió más. La temperatura varió más entre las 12 y 20 horas, donde tuvo variaciones fue el tiempo. Entre las 12 y las 16 cambió 2 grados, pero entre las 0 y las 4 también
Cambió 2 grados. Entonces eso es lo que tienen que ustedes mirar. Entre las 0 y las 4 cambió 2 y entre las 12 y las 16, 2. Y ese es el cambio más drástico que hay. Porque acá de las 16 a las 20 cambió 1, de las 20 a las 24 también 1, y de las 4 a las 8 medio grado centígrado. Entonces, ahí yo creo que la respuesta sería entre las 0 y las 4 y las 12 y las 16. Bueno, entonces como ejercitación dice, complete la tabla que relaciona el costo de una carrera de taxi según su recorrido. La tarifa es de 800 pesos para tomar el taxi y 1.200 por cada kilómetro avanzado. Entonces la fórmula sería y igual a X por 1.200 más 800. Ah, mire, acá está en la tabla. XY igual a 1.200X más 800, o 800 más 1.200X. Esto es lo que ustedes tienen que llenar. X toma el valor de 1, entonces el resultado es 2.000. Si X toma el valor de 2, ¿cómo sería? Y X toma el valor de 2 serían 3.200. 3.200. Porque 1.200 por 2 nos da 2.400 más 800, 3.200. Esta tabla tienen que llenarla. Tercer punto, escribe la fórmula asociada. Entonces ustedes tienen que verificar la razón de cambio. Si yo tengo un -2, ¿cómo logro un -6? Si tengo un -1, ¿cómo logro un -3? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el factor es multiplicación. Porque si yo a -2 le sumo 3, me da -5, entonces no se puede. Si le sumo 4, me da -6, pero si a -1 le sumo 4, no me da -3. Por lo tanto, la razón de cambio es multiplicar por 3. -2 por 3, sí me da -6. -1 por 3, sí me da -3. 3 por 0, sí me da 0. 1 por 3, 3. 2 por 3, 6. Y 6 por 3, 18. Por lo tanto, la fórmula sería que igual a 3x, ¿cierto? O si lo quieren escribir como f de x, sería f de x igual a 3x. Esas serían las fórmulas para el tercero. Ahora, en el cuarto, que nos dice observe los siguientes cuerpos geométricos, ustedes lo que tienen que escribir es llenar esta tabla, decir cuántos vértices tienen, cuántas aristas y cuántas caras. Recordemos que los vértices son estos punticos donde se encuentran todas las líneas. Entonces, por ejemplo, en el tetraedro, vértices serían 4, aristas serían los lados. 6 aristas. 6 aristas. Y 4 caras. Y 4 caras, eso. Así sucesivamente lo van haciendo con cada una de estas figuras. Luego tienen que escribir una fórmula que relacione el número de vértices, aristas y caras de los cuerpos. Si es de pronto multiplicando por 2, si es de pronto dividiendo, si es de pronto sumando. Entonces pueden hacer una Profesor, relación. la del cubo, yo hice la del cubo que voy bien. 6 más 8 menos 12 igual a 2. La del cubo. ¿Hizo qué? ¿La fórmula o rellenó aquí la cajita? La fórmula. La fórmula del cubo, vamos a ver. Yo hice 6 más 8
menos 12 igual a 2. E igual 6. ¿6 qué? ¿6x? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo lo hiciste? ¿6x o solo números? Solo números. 6 más 8 menos 12 igual a 2. Bueno, entonces vamos a mirar cómo sería la del cubo porque no la he hecho. La del cubo serían El cubo sería 8 vértices, 12 2, aristas 3, 4, y 6 5, 6, caras. 7, 8. 8 vértices, sí. 12 aristas y 6 caras. Profe, a mí me quedó la fórmula muy diferente. 12 aristas y 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras, sí. 6. Yo, por ejemplo, si cojo el tetraedro y hablo de caras, puedo decir que caras es igual al número de vértices, ¿cierto? En el tetraedro. Entonces, caras es igual a vértices. Pero caras también es igual a vértices más 2 para el tetraedro. Recuerden que ustedes deben tener dos variables aparte de la parte numérica. Parte del liceo alguien me decía que el cubo le quedó diferente. Profe, la fórmula. Bueno, entonces vamos por la del cubo. Si yo miro el cubo, caras del cubo es igual a vértices más 2, ¿cierto? Porque me tiene que dar 8 y las caras son 6. Entonces, caras es igual a vértices más 2. Pero también sé que caras es igual a 2 veces, perdona, 2 veces no. Perdón. Aquí dice cuál fue. Estamos hablando del cubo. Vértices más 2 sería 10. Perdón. Es al contrario. Profe, a mí me quedó C más V menos A igual a 6 más 8 menos 12 igual a 2. C más V menos A igual a ¿qué? 6 más 8 menos 2 igual a 2. 6 más 8 menos 2. 12 menos 12. Ok. Entonces ahí relacionan todo. Profesor, a mí me quedó la misma que Natalia. Vamos a ver. Vamos a ver si eso es cierto. Primero tenemos tres variables, entonces no se despeja la incógnita. Tenemos que relacionar el número de vértices, aristas y caras. Pero no sé si podríamos hacerlo con tres incógnitas. Yo lo haría, por ejemplo, como dice el del tetraedro. Caras son 6. Es igual a aristas sobre 2. Y aristas sobre 2 serían 12 dividido 2 es 6. ¿Cierto? De esa manera relaciono caras con aristas. Y ahora, caras, para que me dé 8, es igual a aristas sobre 2 para que me dé 6, pero ahora necesito que me dé 8. Dos veces las aristas sobre 3. 2 por 12. Ah, perdón, vértices. Profesor, ¿hasta cuándo empieza a entregar el taller 8? El taller 8 hasta el viernes y el taller hasta hoy. Ya es la segunda explicación
Entonces, Profesor, es que no entiendo el punto 3 del taller 8. ya ahorita, después de que terminemos el taller 7, les voy a explicar el taller 8. Me completan la tabla y luego miramos lo de las relaciones. Entonces, ese punto de relaciones sí se lo puedo dejar pendiente porque hay que relacionar cada una de las figuras. Solamente completen la tabla y la parte B, pues no la hacen. La suspendo para que les rinda más. Ahora, muchachos, en el punto quinto nos preguntan es, ¿qué es lo que está escrito ahí en esa gráfica? Yo les decía que cuando ustedes vean una línea recta quiere decir que se detuvo, que hay una constante. Entonces, la figura dice altura sobre el nivel del mar y distancia recorrida. Entonces ellos partieron, o el ciclista partió de una altura de más o menos 500 metros sobre el nivel del mar y empezaron a recorrer hasta, diría yo, 75 kilómetros, donde se detuvieron por un lapso hasta los 120 kilómetros. Ahora, ¿cuándo se Profesor, alcanza la mayor altitud? ahí a La mayor a la, respuesta la- es a los 80 kilómetros de distancia. Sí, eso es más o menos lo que uno calcula, pues mirando esto. Puede ser a los 75 o a los 80. Entonces, sí, podríamos decir que entre los 80 y los 120 se detuvo. Y ahí fue el mayor que. De pronto se detuvo porque le costó más respirar. Aquí cuando hablamos de altura, por ejemplo, puede ser que el ciclista empezó en Río Negro y llegó a Bucaramanga. Bucaramanga está mucho más alto que Río Negro. Entonces podríamos decir que él se desplazó más o menos 80 kilómetros, pero cuando llegó a los 80 kilómetros tuvo que detenerse y esa fue la mayor altura. Eso es lo que ustedes tienen que responder aquí, cuándo se alcanzó la mayor altitud. Yo diría que entre los 80 y los 120 kilómetros de recorrido. Ahora, la evaluación, sí, bien, Julian. El problema es que como acá no nos dan entre el 50 y el 100 el valor exacto, entonces eso lo pueden ustedes deducir de acuerdo a la gráfica. No tienen que quedar todos los trabajos iguales. Ahora, la evaluación del aprendizaje dice, la función para convertir una temperatura de grados centígrados a grados Fahrenheit es y igual a 1,8x más 32. Ya le dan los valores de x, ustedes tienen que hallar los valores de y. Multiplican por 1,8 y le suman 32. Después de que terminan eso, lo representan así en un plano cartesiano. Yo les decía ayer a los que les explicaba que no se les olvide que en un plano cartesiano, voy a hacerlo acá para evitar pasar al tablero. Este es un plano cartesiano, ¿lo están viendo? Entonces, acá van los valores positivos, positivos, es decir, cuando la X y la Y, ambos son positivos. Acá estarán los valores negativos, positivos, cuando la X es negativa y la Y positiva. Acá estarán los negativos, negativos, cuando ambos son negativos. Y por este lado estarán los positivos, negativos, cuando la X es positiva y la Y es negativa. Eso para que lo tengan en cuenta a la hora de graficar. Entonces voy a colaborarles con
con 2. El valor de 30 y el valor de menos 20. Entonces, el valor de y aquí, 1,8 por menos 20. No, ¿por qué 7.000? Acuérdense que es 1,8, no 18. 1,8 por menos 20, eso nos da menos 36. Y menos 36 más 32 nos daría menos 4. Menos 4, ¿ok? Ahora, si yo multiplico 30 por 1,8, eso nos daría 54. Más 32, eso nos daría 86. ¿Listo? Entonces, tienen que ustedes primero llenar esa tabla como ya lo hizo Julian y después pasar esos datos a un plano cartesiano. Esa es la evaluación del aprendizaje. Y la segunda parte es 2 frascos de duraznos cuestan 7.400 pesos. ¿Cuál es la fórmula de la función que relaciona el precio con el número de frascos comprados? Entonces, como nos dicen que son 2 frascos los que cuestan 7.400, pues un solo frasco costaría 3.700, ¿verdad? Esa es la fórmula que aplica, uy, ahí no me cabe la X, pero esa sería la fórmula. Y igual a 3.700 por X, donde X sería la cantidad de frascos. Ya teniendo ustedes eso, pueden hacer lo demás. Yo hice la fórmula más diferente. ¿Cómo la hizo Katie Juliet? Y igual a 3.700x, y igual a 3.700y, y igual a 25.900. Ese es el valor. La B, ¿cuánto cuestan 7 frascos de durazno? Sí, pero ¿cómo lo hallo con una fórmula? Pues multiplico 3.700 por 7, ¿cierto? Sí. Y 3.700 por 7 me da 25.900. 900. Ok, eso es lo que nosotros necesitamos saber. Entonces, la fórmula sería el valor de un solo tarrito. Entonces, por eso sería que Y es igual a 3.700 por X, donde X es la cantidad de frascos. Entonces, ustedes hacen un cuadrito parecido a este, donde dicen un frasco cuesta 3.700. 2 frascos cuestan 7.400. 3 frascos y así sucesivamente hasta que X valga 7. Y 3.700 por 7 nos da 25.900. Ese es el punto 2 de evaluación de aprendizaje. Profesor, usted con el taller también califica lo de educación para la sexualidad y la Educación para la sexualidad y la ciudadanía es opcional, pero sí deberían ustedes hacerlo porque le puede salir más adelante en alguno de los trabajos de matemáticas o las nivelaciones. Es opcional, pero me gustaría que lo hicieran. pero no tiene nada que ver con el tema. No tiene nada que ver con el tema, por eso se llama transversalización, educación para la sexualidad y la ciudadanía. Cuando están estos globitos así, quiere decir que deben ser temas de su interés, pero no son referentes al tema de geometría que están viendo aquí. Pero, por ejemplo, yo puedo proyectar con una fórmula
averiguar cómo está haciendo, por ejemplo, los embarazos en California. Entonces, averiguar las cifras de embarazos en adolescentes. Eso sí lo puedo hacer con un plano cartesiano. Por eso se llama transversalización. Es decir, es como tener otra información de acuerdo a las matemáticas. Esto es la parte que se llama estadística. Entonces yo puedo averiguar qué proyectos de educación sexual hay para jóvenes, qué métodos para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual, y además puedo hacer esto en familia. Entonces ustedes pueden averiguar con sus papás y con sus mamás si hay índices de embarazos en adolescentes muy altos en California y si hay relación, esta pregunta que dice acá, determinar si hay relación entre el nivel educativo y la cantidad de embarazos. Entonces, ¿qué pasa con las niñas adolescentes que no pueden estudiar? ¿Será que quedan embarazadas más temprano? ¿O será que definitivamente eso no es un índice para saber si quedan embarazadas o no? De pronto, todas las niñas que van a estudiar también quedan embarazadas a muy temprana edad. Entonces, es esa relación lo que nos piden averiguar y eso se puede por medio de métodos matemáticos y proyectar en un plano cartesiano. Esa es la parte que se pide aquí en este globito de transversalización. Ahora, pasemos al taller 8, que es el taller que tenía que explicarles hoy y que va para el próximo viernes. El taller 8 es de análisis de gráficas. ¿Pero qué es analizar una gráfica? Es decir, dónde crece, dónde decrece, cuáles son sus puntos máximos y cuáles son sus puntos mínimos. Y para eso, ¿qué debemos conocer? El plano cartesiano. Debemos identificar muy bien el plano cartesiano para ver cómo están actuando las gráficas. En este caso nos piden analizar la temperatura de una ciudad durante el mes de septiembre, donde en este caso el eje Y es temperatura en grados centígrados y el eje X es los días. Entonces, durante un mes, el mes tiene 30 días y se registra la variación de la temperatura. Entonces, cuando la pendiente es negativa, decrece, es decir, las líneas van hacia abajo. Las pendientes positivas crecen. Cuando no cambia o no varía, se mantiene constante. Entonces aquí sería decrece, crece, crece, se mantiene, decrece y crece. Ahora tendríamos que mirarlos con respecto a los días. Entonces, eso es lo que hay que escribir cuando nos piden el crecimiento y el decrecimiento. Iniciamos con una lectura de 18 grados y hasta el 9º día bajó a 10 grados. Es decir, que se registró una temperatura entre el primero y el tercer día de 18 grados y que después bajó hasta llegar a los 10 grados centígrados. Como ustedes pueden ver, es registrar y anotar esos valores. Estos son los fundamentos de la estadística. Del día 9 al día 12, la temperatura aumentó del 9 al 12, lo pueden ver aquí en el eje X, del 9 al 12, pasó de 10 a 14 grados. Ahora, del día 12 al día 15, descendió de nuevo, pasó de 14 grados a 10 grados. Pero durante los días 15 al 18, la temperatura se mantuvo, es decir, no experimentó ningún cambio. Y entre los días 18 y 24, volvió a descender hasta alcanzar los 4 grados centígrados. Eso es lo que quiero que ustedes hagan con las gráficas.
diciendo que el punto máximo de esta gráfica sería 18 grados y el punto mínimo 4 grados. Entonces, acá nos dan un ejemplo. La gráfica de la temperatura tiene máximos y mínimos. Durante los 3 días anteriores al 12, la temperatura fue aumentando y en los días posteriores fue disminuyendo. Por lo tanto, el punto máximo es x igual a 12. Durante los días 9 al 24, la temperatura fue disminuyendo y los días posteriores a esto fue aumentando. Por lo tanto, se dice que la función para el mínimo es x igual a 9 y x igual a 24. Es decir, en 9 y en 24 registró el cambio. Fue donde venía bajando, bajando, bajando y volvió a empezar a subir. Esos serían los mínimos. Y los máximos serían entonces 3 y 12, donde empezó a descender. Muchachos, también les envío 2 videos colaborativos para que ustedes refuercen lo que es la parte del plano cartesiano y cómo se hallan los puntos máximos y mínimos. Ahora, pasemos al primer punto. Indica si son crecientes o decrecientes las siguientes funciones. ¿Quién me colabora? Profe, ¿puedo yo? Claro, Julián, hágale. La A es La una A es decreciente. decreciente, ok. ¿Y la B? Es creciente. Ok. Bueno, así como lo dijo Julián, esta decrece y esta crece. O lo pueden decir, esta tiene una pendiente negativa y esta tiene una pendiente positiva. Segundo punto. Explica si son crecientes o decrecientes las funciones asociadas a las siguientes situaciones. El precio de una llamada telefónica según su duración es creciente. Careciente, ¿cierto? Porque Y la entre más hable, gasolina que Y la contiene gasolina que contiene el tanque de un carro según los kilómetros recorridos es decreciente. decreciente porque se va acabando. Muy bien, muchachos. El punto 3. Observen esa función polinómica y describa los intervalos en los que crece y en los que decrece. Los intervalos son los puntos, los vértices, ¿sí? Sí. ¿Dónde empieza la función? En X. ¿X menos qué? X menos 1. Menos 5. ¿Y Y? Y 1. No, 5, mira. 1, 2, 3, Sí. 4, 5. Sí, yo estaba mirando la. La función empieza en menos 5, 5. ¿Y empieza a decrecer hasta dónde? Profesor, ¿pero por qué menos 5, 5? Porque para ubicar un punto en un plano cartesiano necesitas el valor de X y de Y. Entonces, X vale menos 5. Por eso, pero el valor de Y es 1. Entonces, ¿por qué es menos 5, 5? No, no, Entonces no. debe ser 1 menos es aquí, 1,1. corazón. 1 es aquí. ¿Usted está viendo el mouse? 1. Acá sería 2. Acá sería 3. Acá sería 4. Y el límite que están mostrándole es 5. Y ahí es donde está empezando la función. Yo estaba contando, era desde el 1. No, hay que contar desde donde está la función y hasta dónde va. Profe, ¿me puede explicar un poco mejor la A? Describe los intervalos que crees y los que determinan la función. En el punto que, Julián, En en el el que 3. estamos explicando, Sí, profe. eso que está explicando el A. eso es lo que estamos escribiendo, sí. Entonces yo les decía esto, mire, esta función, voy a pintar acá los punticos. Este puntico, ¿sí lo están viendo o no?
Los punticos que estoy haciendo, Sí, profe. ¿Qué intervalos se deben colocar? los que hay en la función. En este caso, esta función tiene 4. 4 intervalos. Entonces, este punto está localizado en menos 5 en X y 5 en Y. Este otro punto está localizado en menos 3 en X, menos 3 en Y. Este punto es 0, 0. Este otro punto está localizado en menos 3 en X, perdón, en 3 en X. Aquí sí ya es positiva la X. Era lo que les estaba diciendo al principio. 3 en X y menos 3 en Y. Y este último punto está 5X, 5Y. Entonces, ¿en qué intervalos crece? En el segundo y en el cuarto. ¿En qué intervalos decrece? En el primero y en el tercero. Entonces, en estos dos decrece y en estos dos crece, ¿cierto? Pero en la B, donde ahí se señalan los máximos y los mínimos de la función, ¿cómo se hace? Los máximos y los mínimos. Entonces, ahí sí miramos ya puntos. Entonces, decimos que los máximos que alcanza la función es este, menos 5, 5, 0, 0 y 5, 5, ¿cierto? Y los mínimos, El mínimo es 0,000. los mínimos serían menos 3, 3 y 3 menos 3. Sí, el 0, 0 es un punto de inflexión, o sea, es decir, hace parte también de los máximos y de los mínimos, pero realmente se tienen en cuenta estos tres como máximos, puntos de inflexión, y estos mínimos, puntos de cambio. O sea Y los que 0, 0 Profe, sería máximo o mínimo. máximo. máximo, porque es que viene de un decrecimiento, decrece, 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 hace un cambio y alcanzó un máximo y volvió a decrecer. Entonces hace parte de los máximos. Profe, entonces los máximos serían menos 5, 5, 0, 0 y 5, 5. Y los Exacto. Y los menos 3, menos 3 y 3, menores. menos 3. Sí, para esa gráfica, para esta gráfica. En las otras, pues habría que mirar los puntos para revisarlos. ¿Y qué valor toma la función de funciones dichos puntos? Esos son los valores de X y Y, los que ustedes me acabaron de decir. Entonces, ¿qué valor toma la función en dichos puntos? Entonces ya saben, el valor primero es el de la X, el valor segundo, el de la Y. Siempre se debe colocar en ese orden. Primero X, segundo Y. O sea, Pero, profe, es digamos, decir, colocamos X y Y y colocamos los intervalos. Exacto. Entonces usted puede colocar, por ejemplo, yo lo haría así, dos Digamos, cajitas. lo de Y colocaríamos 0,0. Disculpen que lo haya escrito en rojo. Yo lo haría más o menos así, máximos y mínimos. Entonces acá en máximos, voy a cambiar el color porque Pero esos serían del punto B, ¿sí? este sería el punto C, que dice ¿El qué C? valor. Entonces el primer valor sería menos 5, 5. El segundo valor sería 0, 0. El tercer valor, ya sería 5, 5. 5, 5. Y ahora en los mínimos.
El En primer los valor, mínimos, el primer valor, menos 3, menos 3, menos 3. menos 3. Y el segundo, 3 3, menos 3. menos Profesor, 3. en la segunda máximo, ¿qué es lo que dice ahí? Señala los máximos y los mínimos. Señalarlos es ubicarlos. Los pueden ubicar por medio de un punto o algo. Ah, que ahí está numerado, 1, 2 y 3. Estos máximos sí, que son los azules, 1, 2 y 3. Sí. Y estos mínimos, 1 y 2. Ese que acabo de hacer sería el punto C. Sí, señor, el punto C. De coma 3 igual a menos 3. Este sería el 1, ¿sí? El mínimo sería 1, ¿sí? El mínimo sería menos 3, 3 y 3 menos 3. Profe, o sea que el punto C quedaría casi igual al punto B. Al punto Sí, de sí, me quedó igual. prácticamente igual. Sí. Lo único es que nosotros no lo señalamos, sino que los escribimos. Prácticamente no igual. Ok. Entonces vamos con modelación. Hay que dibujar una función continua que solo sea decreciente en el intervalo comprendido entre 0 y 6. Entre 0 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo, por ejemplo, puedo venir de una función constante que sea y igual a 3 y me dicen que entre 0 y 6 debe ser decreciente. Acá está el 0 y por acá está el 6. Entonces yo de pronto entre 0 y 6 puedo hacer una línea bajando. Profesor, ese es el punto 4, ¿sí? Ese es el Sí. punto 4. O Profe, ¿y sea que cómo saber? hay que hacer plano cartesiano. Claro, ¿Hasta qué claro número? que sí. Hasta el 8 lo podrían hacer, porque tienen que decir cómo una función debe ser continua. Entonces puede ser una constante que se mantenga en 3, luego baje hasta 6 y luego vuelva a mantenerse en 3. Profe, y una preguntita, ¿cómo saber cuando hay curva? Cuando hay curva es de acuerdo a los índices o a los registros que usted está haciendo. Por ejemplo, cuando le dan una función y igual a x a la 2, eso es una parábola. Pero por ahora ustedes no van a hacer parábolas, sino simplemente van a leer figuras. Entonces, O por sea, eso, por ahora es línea recta. y máximos y mínimos. Es Ah, decir, ok. hasta ahora van ustedes a leer ubicaciones. Ya más adelante vamos a ver funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones cúbicas, que ahí es donde aparecen las curvas. Profe, y el punto de modelación, el punto 5 dice dibuja la gráfica de la función continua que presenta un mínimo en el punto de las coordenadas. El mínimo punto sería el 0,0. Sí, señorita. Entonces dibuja la gráfica de una función continua que presente un mínimo en el punto de coordenadas menos 2, 0 y un máximo en 1, 5. Pero cuando le dan los puntos ya no pueden utilizar el 0, 0. Entonces dice que presente un mínimo en el punto menos 2, 0. Menos 2, 0. Es decir, si yo trabajo sobre este plano cartesiano, voy a utilizarlo. Menos 2, 0 estaría ubicado acá, sobre la línea. Y el máximo debe estar en 1, 5. 1, 5. Aquí está el máximo. Y dice, dibuje la gráfica. Entonces ustedes pueden venir de una constante y simplemente aquí hacen la ¿En qué pendiente. punto va, profesor? En el 5. Yo solo en el 4. Profe, una preguntita ahí en cuando está ahí, en el, usted la hace curva, ¿se puede hacer recta?
Es mejor recta, sí, claro. Claro que sí es mejor recta. Lo que pasa es que aquí el pulso no me deja hacer una línea, Ah, ok, profe. Profesor, pero en sí el es mejor. 4 en el plano cartesiano se marcaría en x0 y x igual a 6. No es que se marque, es que ahí es donde empieza a decrecer, mire, decreciente entre 0 y 6. Entonces, entre 0 y 6, la función que ustedes hagan debe decrecer. Es decir, puede ser, por ejemplo, que acá venga así. No necesita que pase por ahí, sino que decrezca. Puede partir de una función constante, decrecer y luego crecer o luego seguir otra forma. Pero lo que le piden es que entre el 0 y el 6 esté bajando. Pero se marca en x o en y. Siempre que le den así puntos, siempre se está hablando de x. X igual a 0 y x igual a 6. O sea, profe, va primero X y después Y. Era lo que estaría diciendo ahí. 0 Si es, sería X, si es sería... en pares de coordenadas, como me pregunta ahora Julián, en pares de coordenadas yo diría que este punto es entonces, mm, lo que yo dibujé sería Profesor, pero no entiendo el graficar x, 0 menos x0 2 y 6. y este 6 menos 4. Entonces, mire lo que yo estoy haciendo. A mí me pidieron fue que entre 0 y 6 decrezca, pero no me dijeron los valores de y, ¿cierto? Solo me dijeron x0 y x6. Entonces, yo la puedo pintar aquí o la puedo pintar acá. Simplemente es que entre x0 y x6 decrezca, vaya bajando. Eso fue lo que me dijeron. No me dijeron el valor de y. Por lo tanto, yo asumo el valor de y. Por eso es que les digo que no deben llegar trabajos iguales. Simplemente el contexto sí es que decrezca, que vaya bajando entre 0 y 6, pero no nos dijeron dónde se ubique los valores de y. Por lo tanto, cada alumno puede decidir los valores de y. Se puede hacer abajo o arriba. Pero Se profesor, puede si hacer marca 0 y 6 queda una línea recta en el plano cartesiano. exacto. No pueden llegar Profesor, y marcar tengo entre que 0 y 6 así, porque es que dice que entre 0 y 6 tiene que ir bajando. Puede ser una curva o una línea, pero siempre tiene Ir que ir bajando. bajando. pero Ustedes ¿cómo se deciden en marca qué parte. en y? ¿En y que se marca 0? En Se Y puede, usted decide el valor. usted puede marcar en cualquiera de los dos lados, en Y o en X. O sea, el valor de X es el que te limitan entre este puntico que es 0 en X y este puntico que es 6. Debe haber una figura que sea línea o que sea curva, debe ir bajando. Ustedes deciden de qué altura a qué altura. Es Profe, decir, lo que usted quiere decir es que en Y va a ir Coloqué, solo y en yo X va a ir... coloqué en y6 y en x6, ¿sí? si usted coloca en Y6 y en X6, te va a dar una línea recta. No, profesor, Entonces, pero es que yo conté de y para arriba 6 y de x para acá 6. Queda una línea diagonal. así sí, si haces una diagonal, entonces usted lo que dibujó fue 0,6 por acá y 6,0 por acá. Eso fue lo que usted hizo. Y eso sí es una diagonal, porque me va a dar algo así, ¿cierto? Así me queda. Bueno, es eso Y lo que así, les estoy indicando, que y ustedes escogen la altura, que ustedes el escogen la 5, altura. el 5 donde dice dibuja la gráfica de una función continua que presente un mínimo en el punto de coordenadas menos 2,0 y un máximo 1,5, también hay que hacer plano cartesiano.
Sí, simplemente continua quiere decir que no para, es como esta que estamos acá mirando, mire, es una función que continua, simplemente que recortar, ouch, ¿ya llegué? ¿Me escuchan? Sí, profe. señor. Sí, se le Profesor, ¿de cuánto Sí, sería? señor. ¿De cuánto sería el plano cartesiano? En un momentico, vuelvo al PDF. Ok. ¿De Vamos a cuánto sería, de cuánto sería el plano cartesiano? eh, simplemente con lo que dice el enunciado. Por O sea que ejemplo, es de 5. Profe, este lo puedo hacer desde -3 hasta 8. profe, y una preguntita. En el 6 dice dibuja una gráfica de una función que no tenga ni máximos ni mínimos. O sea, sería una línea recta. Exacto, sería una constante. Una constante es una línea que no tiene ni decrecimiento ni crecimiento. Les voy a Ok, pasar al tablero, voy a pasar aquí al tablero. Vamos a buscar el plano cartesiano. Bueno, muchachos, entonces les decía que entre 0 y 6, no, perdón, entre el profe, punto 6. se podría hacer así. 0,2, 0,2 y 3, 0,3. Para el punto 5, mira, Profe, esta es la que no, te pero digo que no tiene ni máximos ni mínimos. Ouch. Bueno, me quedó un poquito mal porque pero la idea es que ustedes hagan una línea recta que profe, atraviese o sea para que, paralela al eje X. para que quede sin máximos ni mínimos, se tendría que hacer una línea de 60 grados. De 0 grados con respecto a X. Entonces, ¿cuáles serían las...? ¿Usted está viendo la pantalla? Sí, profe. Esa línea roja es paralela al eje X. No tiene máximos ni tiene mínimos. Entonces sería 5,1 menos 5,1. Desde donde ustedes la quieran colocar, si ustedes quieren graficar desde -3 hasta 3 o desde -5 hasta 5, simplemente que sea paralela al eje X. Puede estar por encima o por debajo, pero que se mantenga siendo paralela. Ah, ok, Es profe. decir, Profesor, ¿de cuánto es que se hace el plano cartesiano? De cualquier medida que pues se le alcance. en la medida debería ser pequeña para que les alcance en su cuaderno. Yo siempre trabajo en centímetros desde -3 hasta 3.
Ok, profe. Pero como ustedes necesitan hacerlos, hay algunos que sí son más grandes. Por ejemplo, hay uno que decía que entre 0 y 6 tiene que ir bajando. Esa era la que les explicaba, que ustedes deciden la altura, pero el único requisito es que si sea así sea línea o así sea curva, entre 0 y 6 debe ir con pendiente negativa, pero que la función debe ser continua, es decir, que si usted hace un plano cartesiano como el que están viendo, entonces debe haber algo antes y en este punto empezar a decrecer hasta el 6 y ya en el 6 puede volver a crecer. Eso quiere decir continua, que no se parte, es decir, que sigue. Eso es lo que quiere decir la palabra continua. Vamos al punto 7. El punto 7 dice, Mire, profesor, espere, que no mire cómo iba graficado. es una línea recta paralela al eje X, para que no suban imagen. Entonces yo les decía que puede ir por debajo o por encima, pero que esto es lo que no tiene máximos ni mínimos. Debe ser continua. Ahora el Ya. punto 7. El punto 7 es esta gráfica y nos muestran desde 1 hasta 7 una variación en altura. Dice, muestra la altura a la que estaba el agua en un depósito desde el día 1 hasta el día 7. Debe ser entonces las medidas que se tomaron en un tanque. La pregunta es, ¿qué día alcanzó la máxima altura y qué altura El día alcanzó el agua 130, en 6? ¿El día cuál? 130. En Pues ciento sí, porque está a la mitad treinta. de 140 y 120. En Sería, 130, sería el día 1 y la altura en centímetros 130. ese es el máximo. Ese es el máximo que muestran ahí, ¿cierto? Altura 1. El día 1 porque dice que hasta el día 7. No hay día 135. Y 130 es la altura en centímetros. Porque está entre 120 y 140. Bueno, ustedes ahí lo proyectan y se dan cuenta que estaban 130, sí. Ahora dice, ¿cuándo alcanzó la mínima, cuándo alcanzó la mínima altura? El, el día 7 en 60 centímetros. En Eso, 60. eso es lo que quiero que aprendan ustedes a leer. Puntos máximos y puntos mínimos. Y vean, muchachos, qué rápido hicimos todo el taller 8. Sí, Observen la gráfica de la figura. No, profesor, falta evaluación de aprendizaje. Por eso, vamos a no, hacerla. no. Entonces dice, observa la gráfica. ¿Qué está pasando en el primer intervalo? Primero dígame en cuántos intervalos hay. 4 4 intervalos. intervalos. ¿No? ¿Quién da más? 5 intervalos, profe. Hay 10 intervalos. 3 intervalos. No, Bien, profesor, pero es Julián. que mire, Ah, en sí, 3 la intervalos, diagonal, profe. profesor, pero en la diagonal hay varios intervalos. No, hay varios No, puntos, pero los no, intervalos siguen pero siendo 3.
pero Pero hay mire, diagonales en la diagonal primera hay dos intervalos. En la primera diagonal, hay uno. porque Hay hay uno dos. solo, empieza aquí y termina Profesor, acá. más abajo del punto que usted hizo hay otro intervalo. No, No. Mire, corazón, Sí, es una línea el que intervalo es cruza, la línea. que cruza al eje, pero cruzar no quiere decir que haya otro intervalo, porque se sigue subiendo. Entonces los los intervalos, intervalos no son los No, vértices. son las no. líneas. Intervalo es donde cambia. Aquí crece. Aquí cambió, entonces hasta ahí hay un intervalo. Acá empieza, perdón, a decrecer. Y aquí Después cambió, crece. entonces ahí hay otro intervalo. Y Y después aquí volvió a crece, empezar sería a otro. crecer. Ah, Entonces son ya. 3 intervalos. Sí. Y 1, 2 y 3. ¿Cuántos decreciendo? uno. 1. ¿Y cuántos creciendo? Dos. 2 creciendo. Ok. Ahora miremos los puntos. Dice, ¿cómo varía la función en los puntos menores que -2? Ahora nos están hablando de x. Este es -2. ¿Qué pasa antes de -2? Era una función lineal. ¿Por qué se llama función lineal? Porque era una línea. ¿Y qué pasó después de -2? Se convirtió en curva. Entonces, aquí ya empezó a ser una parábola. Esto es lo que tienen que escribir ustedes. ¿Cómo varía la función en los puntos menores que -2? Era una función lineal creciente hasta -2. ¿Desde dónde? No sabemos. Profesor, pero ¿cómo se responde? ¿Cómo varía? Entonces usted dice, era una función lineal hasta -2 y se convirtió en una función curva después de -2. ¿Qué sucede con la función cuando toma el valor entre -2 y 3? Este es -2 y este es 3. Es decir, están preguntando por el segundo intervalo. ¿Qué es lo Sí, que pasa ahí? Decrece, ¿cierto? Eso es sí. lo que ustedes tienen que apuntar. Entre -2 y 3, que es en la X, -2 y 3, esta partecita, ¿cómo se comporta la función? ¿Y qué sucede con la función cuando toma valores entre 2 y 3? Entre -2 y 3, la función empezó a decrecer. Es decir, es una función decreciente. Sí. Ahora, en el punto x igual a 3, ¿es un máximo o es un mínimo? El punto 3 Es un máximo. es un máximo. Porque Ya x igual a 3. Aquí, aquí es x igual a 3. O aquí. profesor, ¿por qué es máximo? Eso es lo que quiero que ustedes me expliquen, porque ustedes me dijeron que era máximo. Entonces, ¿dónde queda el punto 3? ¿Aquí o aquí? Miren el punto 3 acá. Esto es 3. ¿Es un máximo o es un mínimo? Es un mínimo. Entonces, eso es lo que ustedes deben contestar. Cuando x vale 3 en la
figura, ahí es un mínimo. Y está ubicado exactamente en 3 menos 4, ¿cierto? Este valor está ubicado en 3 en X y menos 4 en Y. Y es un mínimo. Listo, muchachos, y terminamos con otro de educación ambiental que es opcional. La figura muestra la proyección del reciclaje de empaques de Tetra Pak en Colombia. ¿Qué conclusión puede sacar de esto? En el 2012 habían 8%, en el 2014 10%, en el 2016 alcanzó el 16%, en el 2018 25%, en el 2020 40%. ¿Qué ha pasado con la cantidad de empaques? Que en el 2020 aumentó. Y de acuerdo a eso, ¿qué va a pasar si seguimos empacando todo en Tetra Pak? Entonces, para que lo vean como la parte de educación ambiental, entre más años va a haber más población y eso va a hacer que haya mucho más empaques de Tetra Pak. ¿Y Lo qué que conclusión puede sacar de esto? exacto, va a haber mayor contaminación, mayor cantidad de basuras y lo que se quiere entonces es que también aumente la proyección de reciclaje, que las personas aprendan a clasificar basuras para que esta curva empiece a ser no curva, sino que sea Sino una línea. una línea constante, se mantenga, que no haya mayor contaminación. Pero para eso tenemos desde jóvenes empezar con una cultura de reciclaje, con una cultura de dividir las basuras y de querer a nuestra tierra, en este caso a nuestra California, para que manejemos un proyecto de educación ambiental. Profe, ¿usted cuándo manda esta clase al grupo? Dios mediante, hoy mismo voy a pedirle el favor al ingeniero para que nos las grabe, las envíe hoy mismo para que ustedes puedan terminar los talleres Ya y terminamos el taller. recuerden que los que terminen hoy mismo y ya los envíen tienen puntos positivos por entregar el mismo día que se dicta la clase. Bueno, muchachos, un feliz día para todos. Espero que haya quedado muy bien claro el taller 7 y el taller 8 y ¿Hasta espero qué hora son los puntos, contribuciones. profesor? Hasta las 11:59 de la noche. Profe, una Yo ya lo pregunta. envié. Un feliz día para todos. Profe, Bueno, profe, muchas gracias. profe, gracias. En el último punto sería la respuesta en el 2020 creció. Sí, claro, es eso precisamente, Julián. Es una explicación de la educación ambiental y una proyección. ¿Y qué pasará después del 2020 si seguimos sin reciclar? ¿Y qué pasará si reciclamos? Es como inferir qué va a pasar. Profesor, yo ya envié el mío. Ok, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima clase el próximo lunes. Bueno, profe, muchas gracias.